Hola, reciban un saludo. Me da mucho gusto poder estar frente a ustedes una vez más en una clase más de primarios, que bueno, ahora por las circunstancias que ya todos conocemos, pues lo estamos haciendo a través de estos medios electrónicos, a través de las diferentes plataformas, ¿verdad? Algunas veces se ha hecho en vivo, por un chat, otras veces pues se ha tenido que hacer un video como en este caso, a lo cual pues estoy confiado y sé que cada una de las clases que han preparado pues cada uno de los hermanos, cada uno de los maestros, pues ha sido de gran bendición para ustedes y de mucho provecho. Y aunque no los puedo ver en esta ocasión, pues confío en que cuando ustedes vean también pues este mensaje, este pequeño video, esta pues clase, también va a ser de gran provecho y de gran bendición, así como lo fue para mí poderlo estudiar, y también pues he estado orando por ustedes, por sus familias, de modo que pues cada parte de esta lección, y especialmente lo que vamos a ver en la Biblia, pues pueda ser de mucha bendición, de mucha ayuda y de provecho. Y bueno, recordando un poco de la temática general que se ha estado viendo pues este último mes, hemos estado analizando personajes, hijos especialmente que honraron y deshonraron a sus padres, ¿verdad? Y ahí como aparece en la pantalla, pues esa ha sido la temática general. Ya han visto ustedes diferentes casos, tanto buenos como negativos. Así es que bueno, pues en esta ocasión también estaremos buscando analizar un caso más. Y bueno, pues gracias a Dios que en la Biblia tenemos muchas enseñanzas útiles y provechosas, enseñanzas que nos ayudan, enseñanzas que a manera incluso a veces de mandamientos nos prohíben, nos detienen de hacer algo, nos ponen un alto y nos dicen eso no es correcto, no es agradable, va a traer consecuencias, nos da argumentos la Biblia para que no hagamos ciertas cosas, pero también la Biblia tiene acciones a emprender para nosotros y nos dice, haz esto, comienza a hacer esto, añade este hábito, esta virtud a tu vida, a tu carácter. Así es que gracias a Dios, porque en la Biblia tenemos enseñanzas vastas, pero también en la Biblia encontramos muchos personajes, hombres y mujeres, que tomaron decisiones, que hicieron acciones pues buenas o malas. Como ustedes ya lo han analizado y han visto a muchos personajes sin duda alguna. Pero otra cosa que me llama la atención todavía más de la Biblia es que Dios no nos dejó sin instrucción para cosas específicas, sino que Dios también dejó ejemplo para nosotros en cosas tan comunes como por ejemplo lo es el vínculo que llegamos a tener entre padres e hijos. Un vínculo que es pues muy cercano, que es continuo, que no se termina pues en una etapa, sino que como lo vamos a ver en una imagen que les quise proyectar, vemos que la relación entre padres e hijos es una relación continua. Vemos ahí que esa relación pues comienza prácticamente desde que pues estamos en el vientre de nuestra madre hasta que nacemos, nuestros primeros meses, y de ahí en adelante continuamos conviviendo y desarrollándonos pues con nuestros padres, ¿verdad? Ellos nos cargan, ellos velan por nosotros. Ahí pasando algunos años, quizá alrededor de los 5 o 6 años, vemos que hay una pequeña abrazando a sus hijos. Aún llegando a la adolescencia estaremos con nuestros padres, y todavía en la juventud, ¿verdad? Un poco más grandes, y aún cuando estemos casados, pues estaremos conviviendo con nuestros padres. De manera que Dios no nos dejó en blanco en cuanto a una situación como esta. Dios dejó ejemplos claros en cómo se trataron hijos con los padres y padres con los hijos. Y nos dejó ejemplo, y de manera muy clara podemos ver qué cosas podemos imitar en nuestra relación con nuestros padres, y también qué cosas debemos de tener cuidado y de rechazar totalmente, no seguir ejemplos malos. Así es que en esta ocasión pues vamos a analizar un caso más, un caso más, pero antes de entrar de lleno a la parte de la Biblia donde quiero que meditemos y que analicemos, hay algo en lo que yo quiero pues llevarte un poco a que traigas a tu mente, a que reflexiones. Quiero que reflexiones un poco en cuanto, desde que tú te acuerdas, incluso puedes recordar cosas desde que eras niño, ¿qué han hecho tus padres por ti? Por ejemplo, ¿qué cosas específicamente han hecho? Si recuerdas en una ocasión que estuviste enfermo, a lo mejor, cómo te trataron, qué te compraron, o algunos regalos que hayas recibido, qué sacrificios hacen tus padres por ti. Por ejemplo, puedes agregar en qué trabaja tu papá, cuánto tiempo trabaja, qué hace, qué te ha comprado, qué has obtenido. Pues sin duda alguna hay mucho que podemos entender y reconocer acerca
pues de nuestros padres. Así es que la siguiente imagen que te quiero poner ahí, pues tiene que ver con eso, con el trabajo sacrificial de nuestros padres. Así es que piensa un poco en qué cosas ha hecho tu padre, tu madre por ti, y incluso quiero animarte a que tomes una hoja, a que si es necesario pues dejes pausado unos segundos. Yo voy a dejar en silencio unos segundos aquí, de manera que pues podamos pensar un poco qué ha hecho mi padre, mi madre por mí. Y ahí voy a dejar una pequeña, bueno, una imagen que pues es simplemente representativa de algunas cosas, ¿verdad? Muy generales, pues que nuestros padres hicieron desde que prácticamente nacimos, y vemos ahí una mujer, una madre, ¿verdad? Ya muy agotada, pues ahí con su hijo en brazos, pero ahí aguantando, estando al pendiente. Vemos a unos padres atendiendo también a su hija enferma. Vemos a otros padres también ayudando a sus hijos con la tarea, ahorita en estos días, pues de manera especial, así muchos de ustedes sin duda alguna estuvieron sentados con sus padres. Vemos también ahí otro padre, ¿verdad? Con su uniforme de trabajo, dispuesto, ¿verdad? Y con la frente en alto para ir a trabajar, sin duda alguna para obtener pues recursos para su familia, para sus hijos. Vemos ahí otro padre recibiendo a su hijo, ¿verdad? Enseñándole, jugando con él. Y en la esquina de arriba vemos también a una familia, a unos padres, instruyendo y enseñando a sus hijos en la palabra de Dios. Así que piensa un momento y sé específico qué cosas ha hecho tu padre, tus padres por ti, y ponle ahí: mi padre cuando me pasó esto, hizo esto, mi mamá hace esto todos los días. Así es que te dejo unos segundos, un tiempo, si requieres más para pensar, puedes poner pausa al video, pero analiza un poco y piensa qué ha hecho tu padre, tus papás por ti. Bueno, pues generalmente nuestros padres vienen a ser las personas que sacrifican todo por nosotros. Son quienes están dispuestos a sacrificar muchas cosas, que incluso yo creo que nos quedamos cortos en el tiempo que pudimos pensar. Y esas cosas las sacrifican con tal de buscar nuestro bienestar. Y aunque no son perfectos, porque nadie es perfecto, realmente hacen una labor titánica, una labor pues gigantesca, que no cualquiera lo hace, que solamente algo motivado por un amor profundo lo puede hacer. Yo traje a la mente unas cuantas cosas que quiero compartirles y las voy a decir de manera general, pero realmente recuerdo muchas de ellas, pues que mi madre las hizo. En mi caso, bueno, puedo decir que mi madre, pues me tuvo en su vientre durante 9 meses. Puedo decir que sin duda alguna, y estoy seguro de ello, que se desveló y me alimentó los primeros años de vida, en la que, pues, sin duda alguna, en ocasiones no la dejé dormir, en la que se tenía que levantar para atenderme. Trabajó con mucho esfuerzo y sacrificio para darme las cosas necesarias, el sustento necesario durante mi desarrollo. Se esforzó mucho, se esforzó demasiado, recuerdo, me consta, por darme tiempo de esparcimiento, por darme vacaciones, ¿verdad? Que nosotros, yo y mi hermano, pudiéramos distraernos de una manera sana, de una recreación, ¿verdad? Gastó recursos, invirtió en eso para que nosotros pudiéramos tener vacaciones. También en más de una ocasión nos compró regalos, ¿verdad? Aun cuando las cosas no eran las mejores económicamente como familia, ella se esforzó, se sacrificó para darnos regalos, para algún día llevarnos a un circo. Recuerdo mucho momentos como esos, en la que incluso ella, pues una vez que no tenía para las entradas, decidió quedarse afuera a esperarnos, y me acuerdo que nos encargó con una persona con tal de que nosotros pudiéramos estar pues en una función, ¿verdad? De un circo, todavía lo recuerdo perfectamente. Pero también nos compró vestidos, siempre se preocupó porque nosotros tuviéramos una vestimenta decorosa, y aún a pesar de que hoy pues ya soy más grande de edad, pues sigue preocupándose por ese aspecto. Veló mucho tiempo por nuestros estudios, ¿verdad? Ella también estuvo gastando para que nuestros estudios pues estuvieran cubriendo hasta que, bueno, pudiéramos tener también las herramientas adecuadas. También se preocupó y se sigue preocupando por mi salud.
se preocupa también por mi vida espiritual y durante muchos años estuvo insistiendo, hijo, tu Biblia, vamos a leer, vamos a hacer esto, como sé que muchos de sus padres lo hacen. Y eso es algo que debemos de traer a nuestra mente porque no son labores sencillas. También cuidaba y cuida lo que como, ¿verdad? Se preocupaba porque tuviera una buena alimentación, buscó proveer un hogar, un techo en el que pudiéramos refugiarnos como familia y pues pensó y sigue pensando en mi futuro y me ayuda, ¿verdad?, a tomar buenas decisiones y sé que vela y ora por mis decisiones, está orando continuamente. Así es que solo por mencionar algunas cosas que nuestros padres llegan a hacer por nosotros. Y quizá, bueno, pues no alcanzamos a entender la profundidad de lo que nuestros padres hacen por nosotros e incluso a veces llegamos a ser incomprensivos o pensar que mucho de lo que ellos hacen pues lo hacen a lo mejor por molestarnos o porque bueno, pues echarnos a perder algún momento de diversión, creemos nosotros, pero la realidad es que muchos han expresado que no hay quizá otro amor entre los seres humanos como el amor de los padres hacia los hijos. Muchos lo han expresado como un amor sacrificial en el que ellos dan sin esperar nada a cambio. Ellos no esperan que tú les pagues, ¿verdad?, cuando te están alimentando porque ni siquiera tienes con qué. Ellos están dispuestos a desvelos por nosotros, están dispuestos a desvelos por ti, se han desvelado por ti, yo lo sé, estoy seguro. Están dispuestos a horas extras de trabajo con tal de que tú tengas algún bien, ¿verdad? Incluso a quedarse un poco más en el trabajo, a esforzarse y terminar más pronto una actividad, una labor que tenían quizá en una hora o en algún lugar. Están dispuestos, aunque les llegue a doler y no sea algo tan cómodo, tan agradable, a disciplinarnos, que es algo que también nosotros tenemos que agradecer, ¿verdad? Que nuestros padres nos disciplinen, es un acto de amor, ¿verdad? Y refleja que se preocupan por nosotros. Incluso cuando a ellos están enfermos o les duele algo, pues sacan fuerzas no sé de dónde para seguir haciendo sus labores y ellos se mantienen ahí, como decimos muchas veces, ¿verdad?, al pie del cañón, o se mantienen, ¿verdad?, en la línea buscando todavía cumplir sus labores como padres y no dicen, pues hoy no, ¿verdad? Todos los días están conscientes de esos, ¿verdad? Ellos literalmente, dice un dicho y muchos lo hacen, se quitan el bocado de la boca, ¿verdad? Algo que estaban a punto de comer, se detienen por otorgarlo a nosotros, por darnos ese alimento. Así es que nuestros padres hacen continuamente mucho por nosotros y realmente yo podría decir pues que nos quedamos muy cortos, que no se puede llegar a describir en su totalidad, es algo complejo demostrarlo, pero me doy cuenta que es algo profundo porque Dios eligió ese vínculo para hacernos comprender, entender un poco cómo es el amor que Él nos tiene, ¿verdad? Dios eligió el vínculo que nosotros tenemos con nuestros padres o que nuestros padres tienen hacia nosotros para podernos hacer ver, bueno, pues de esa manera yo amo a la humanidad, de esa manera yo los amo a ustedes, ¿verdad? Así como lo vemos en el Salmo 103, 13, que dice, ayúdenme a leerlo si ustedes lo están viendo, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es que Dios usa ese vínculo, ¿verdad?, para decir, pues de la manera que los padres terrenales llegan a sentir compasión continua de sus hijos, pues así yo soy con ustedes, dice nuestro Dios. También en Mateo 7 al 11, Jesús enseñaba y explicaba y decía que si los padres, siendo imperfectos, nuestros padres, o incluso dice que el corazón de nosotros es malo por naturaleza, dice, si vuestros padres, siendo imperfectos, les dan cosas buenas, ¿verdad? Cuando ustedes les piden algo, pues cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas cuando los pedimos, cosas agradables, correctas. Dios quiso usar ese vínculo para expresarnos ese amor, así es que el amor que nuestros padres nos tienen es algo profundo. Claro, no se compara con el amor de Dios porque Dios pues es perfecto, Dios es todopoderoso, Él no se cansa, Él no se equivoca y nuestros padres, bueno, son humanos y llegan a cansarse, llegan a equivocarse, a cometer errores. Así es que simplemente, ¿verdad?, usó esto para hacer ver que Dios usó ese vínculo tan grande y no usó, ¿verdad?, como el hermano ama a su hermano o se compadece de su hermano, así se compadece Jehová, ¿no? Usó muchos términos que tenían que ver con padres a hijos, porque no hay quizá otro vínculo tan profundo y tan grande. Así es que, trayendo a memoria un poco esto, quiero que analicemos ahora un caso pues realmente negativo, un caso que pues no es recomendable que nosotros imitemos, pero sí que tenemos que analizar para prevenirnos, para darnos cuenta y reflejarnos a través de la palabra
si es que nosotros quizá estamos adoptando o siguiendo algunas conductas pues semejantes a las de este personaje que vamos a ver. Vamos a estar analizando, siguiendo la misma temática de padres, hijos que honraron y deshonraron a sus padres. Pues vamos a estar analizando el actuar del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 13. Así es que, pues con su Biblia lista, quiero que vayamos a Lucas 15, 11 al 13. Y bueno, aunque lo voy a proyectar, pues realmente lo ideal es que tú puedas tener la Biblia en tu mano y que puedas buscar Lucas 15, 11 al 13, siguiendo pues con esta temática. Y vamos a estar analizando una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Y como lo mencioné desde un inicio, hay casos buenos que podemos seguir, pero también hay casos con los que tenemos que tener cuidado de no seguir, pero tenemos que analizar porque muchas de las conductas que a veces nosotros tenemos, pues se disfrazan un poco, quieren esconderse, pero Dios en su palabra deja estos ejemplos para que pues Él nos haga reconocer y entender que muchas veces hemos seguido pues errores pues que están claros, marcados y que Dios los pone para que nosotros no los sigamos. Así es que en el caso de esta enseñanza vamos a trasladarnos a una de las parábolas que usó Jesús, de las muchas que Él usó. El día de hoy vamos a analizar la parábola del hijo pródigo. Y antes solo quiero recordar que es una parábola. Una parábola es una narración breve y simbólica que, bueno, en el que usa y se narran hechos reales que sucedieron o que pueden llegar a suceder, como lo usó en el caso de la parábola del sembrador, en el caso de muchas cosas que eran reales, ¿verdad? De la higuera estéril, la parábola del buen samaritano, etcétera. Cosas que realmente sucedieron o que pueden suceder, ¿verdad? Que son reales, pero para enseñar o ilustrar una verdad espiritual o moral, como en el caso, ¿verdad?, de este joven que nos narra la Biblia, que el menor de ellos de dos hijos que tenía un padre de familia, tuvo una conducta pues no muy digna de imitar, tuvo una conducta incorrecta, inapropiada, y vamos a leer entonces Lucas 15, 11 al 13. Dice, también dijo, estas son palabras de Jesús citando o narrando la parábola, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a darle una segunda lectura. Les invito ahí que desde sus casas, ¿verdad?, nuevamente puedan leerlo en voz alta. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. El padre de familia les repartió los bienes, dice el 13. No muchos días después, pasó poco tiempo de que el padre le repartió, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una tercera lectura, pero ahora quiero pedirte que te imagines cómo sería el cuadro, que te imagines quizá el tono que usó este hijo, la manera en la que quizá pudo reaccionar el padre y las cosas que a lo mejor hubo alrededor, ¿verdad? En el entorno, que eso es tu imaginación. Jesús narra la parábola y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Entonces ya vemos el cuadro, ¿verdad? Un padre de familia con sus dos hijos. Dice el 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, imagínate, ¿verdad? Quizá pasó una semana, quizá pasaron 3 días, quizá pasó menos de un mes, pero la Biblia dice no muchos días después, o sea, pasó poco tiempo. El hijo menor, dice no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así es que esta parábola que Jesús nos narra, pues tiene realmente muchas otras enseñanzas y es más larga. Yo tomé los primeros versículos de esta parábola.
Nos enseña, por ejemplo, de una manera más profunda y completa, quizás si lo queremos analizar, aunque no es el día, sobre el actuar y la manera en la que este padre de familia actuó y cómo es que eso representa a nuestro Padre Celestial y la manera en la que a nosotros nos llega a tratar. Pero para propósito de esta clase vamos a concentrarnos, a centrarnos en el actuar de este hijo menor. Este hijo menor, pues sin duda alguna vemos que su manera o su conducta, pues así a primeras podemos decir no fue la más correcta, no fue la más adecuada. Pero ¿qué cosas podemos ver? Y si tuviéramos una sola palabra con la que lo describiéramos, pues sería una. Y déjame te la digo, la palabra que describe a este hijo, a este hijo pródigo que aparece en la parábola, es que era malagradecido. En una sola palabra podemos decir, fue malagradecido, porque no valoró absolutamente nada de lo que su padre hizo, sino que simplemente pidió algunas cosas. Vamos a analizar a detalle. Por ejemplo, este hijo vemos de manera muy clara y también lamentable cómo es que fue autoritario, fue exigente y fue egoísta, ¿verdad? Él dijo, pues no me importa nada de lo que a ti te costó, no me importa cuántos años trabajaste por obtener los bienes, los recursos. Él no pidió, no dijo, me podrías dar, tengo esta necesidad, quisiera que me apoyaras con esto. Simplemente usó una sola palabra de cuatro letras, pero la dijo sin duda alguna de manera enérgica. Dame lo que me corresponde, lo que es mío. ¿Por qué un hijo se puso de esa manera? Quizá, ¿verdad? Pues pensó que, no sé por qué, de qué manera pensó que lo que pues su padre había trabajado durante muchos años le correspondía. Así es que vemos que además de ser autoritario o exigente, pues también fue egoísta. Fue egoísta porque no consideró otras opciones, no le importó nada más, no pensó en cuánto le costó a su padre obtener esos recursos, ni siquiera pues, se puso a pensar que realmente su padre era una figura de autoridad para él. Simplemente exigió lo que según él, lo que según a su parecer le correspondía. Este hijo menor creyó tener el derecho sobre los bienes de su padre. Pensó que los años y el esfuerzo que a su padre le costó hacer un patrimonio, ahorrar y trabajar muchos años, pues le correspondían a él nada más porque sí. Tanto que dijo, dame lo que es mío, dame lo que me toca, lo que es para mí. Y yo sé que sin duda alguna, me imagino, por lo que su padre hizo de dárselo, es que sin duda alguna su padre se esforzó y trabajó durante muchos años para darles cosas buenas a sus hijos. Pero este hijo menor fue mucho más allá, ¿verdad? Fue incluso un poco descarado a pedirle, y no solo pedirle así, exigirle de una manera egoísta, sino pues irse de inmediato. Ahí nos deja ver que lo que a él le importaba nada más era obtener pues beneficio de su padre, ¿verdad? Me imagino quizá pues a este padre usando como pues he llegado a ver, ¿verdad? A muchos hijos o incluso, pues lo digo con cierta vergüenza porque es algo que pareciera que está en el código genético pues de los hijos, ¿verdad? Que sí, que es que seamos a veces rebeldes en ocasiones, ¿verdad? Y como suele suceder en muchas ocasiones, pues que vemos que hay casos, ¿verdad? De niños, como vamos a ver en la siguiente imagen, así, haciendo pues dramas como este, ¿verdad? Exigiendo a su madre, gritándole, cerrando el puño, ¿verdad? Haciéndola quedar mal en público y diciendo, quiero esto, dame esto, si no me lo das, vas a ver, y así, ¿verdad? Y yo he visto algunos cuadros ya ahora que soy grande, y pues realmente uno no sabe pues cómo actuar, ¿verdad? A veces da un poquito de pena ver cuadros así, hijos, ¿verdad? De 5, 7, 8 años, 10, no sé, exigiendo y gritando pues a su madre, a sus padres pidiendo algo, o como está en esta otra imagen, ¿verdad? Ahí diciendo, dame esto es lo que me corresponde, tú me tienes que dar, me tienes que cuidar, dame de comer, cómprame este juguete. En fin, muchas maneras en las que pues se llega a exigir, ¿verdad? Incluso de alguna manera a los hijos
llegamos a volvernos como unos expertos en la manipulación. Y eso es también muy lamentable y es otra manera de exigir a nuestros padres, ¿verdad? Manipulando a nuestros padres de una manera en la que, por ejemplo, decimos, ¿cómo sus papás a otros sí les compran? Es que sus papás a otros sí los quieren. Y por eso, como tú no me quieres, no me compras, no me das, no me haces esto, ¿verdad? O por ejemplo, recordando algún evento, quizá algún error que sí cometieron nuestros padres y nosotros en lugar, lejos de perdonarlo, aprovechamos esas circunstancias para volverlo a traer a la mente, al recuerdo, y así manipular y exigir a nuestros padres. Y eso es otra manera de manipulación, de manera que a veces los hijos creemos que solamente nos corresponde pedir, exigir, exigir, dame, dame, como hay un proverbio muy interesante en el que usa como figura pues un animalito, ¿verdad? Que si lo vemos pues no es muy agradable y usa como figura esto, ¿verdad? Dame lo que me corresponde y el Proverbios 30, como que aparece en su pantalla, Proverbios 30:15, realmente este fue el actuar que yo veo de este hijo menor, ¿verdad? Hay un animalito, ¿verdad? Que realmente es desagradable verlo y ahí aparece la cita de Proverbios. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Y aún la cuarta nunca dice, basta. Y ahí menciona a este animalito que es una sanguijuela, ¿verdad? Una sanguijuela, en otras palabras, podemos decir que pues, es un animalito como un parásito que se pega a la piel de un animal o de una persona y empieza a succionar su sangre. Literalmente este animal pues se alimenta de la vitalidad y de la fuerza de otro, succionándole, quitándole los nutrientes que le ayudan pues a esa persona. Así es que la Biblia usa, ¿verdad?, a decir pues que esa sanguijuela solo dice dame, dame, dame y nunca dice basta. Y ese a veces puede ser el actuar de nosotros pues como hijos, ¿verdad? Siendo pues a veces malagradecidos, valorando muy poco lo que nuestros padres hacen y simplemente decimos, dame de comer, cómprame esto, dame lo otro. Pero hay otro aspecto más que este hijo pródigo, que este hijo menor, pues cometió y que nos deja ver muy clara, y es que este hijo no valoró lo que se le dio, fue descuidado. Dice la Biblia que se fue a un lugar apartado y que ahí pues malgastó todo y que vivió perdidamente. De manera que este hijo también fue descuidado, no valoró lo que se le dio, lo desperdició, lo echó por la borda, dijo finalmente pues a mí no me costó, allá mi padre que trabajó, yo solamente recibo el beneficio, yo solamente pues aprovecho, disfruto lo que me dieron, no me importa cuánto haya costado, yo sabré cómo lo uso, cómo lo administro y dijo pues a mí no me importa, simple y sencillamente lo disfruto. Lo desperdició, pisoteó los años de trabajo de su padre, no valoró las jornadas en las que tuvo, no valoró los desvelos y dijo, pues allá él, y desperdició, dice que se fue a una provincia apartada, que vivió perdidamente y que malgastó, desperdició los bienes, no pensó, no administró, lo juntó todo, lo amontonó, se fue y empezó a vivir perdidamente. Esta es otra de las cosas que también pues llega a nosotros como hijos, lamentablemente, pues a caracterizarnos. Quizá no en la misma magnitud, pero sí en cosas a veces sencillas como por ejemplo la comida, ¿verdad? La comida de nuestros padres la traen con sacrificio y tiene un costo. Y nosotros simplemente la recibimos, no la valoramos y no la comemos, la desperdiciamos, la hacemos caras. Y pues eso es algo con lo que todos pues batallamos, ¿no? Y luchamos porque quizá a veces hay cosas que no nos gustan, pero realmente nuestros padres no nos van a dar cosas malas, siempre buscan nuestro bien y nos van a dar cosas que pues son nutritivas, que son para nuestro provecho y nosotros pues no las valoramos o a veces pedimos y exigimos que nos compren algo que según nos gusta y pues también ahí lo desperdiciamos, no hacemos lo justo. ¿Qué decir de exigir juguetes? ¿Verdad? Usamos nuestros métodos, nuestras estrategias para hacer que a fuerza nos compren alguna marca
¿verdad? Yo quiero como aquellos, o quiero este juguete que salió, ves un anuncio y ya lo quieres, vas a una tienda y quieres que a fuerza te lo compren, lo exiges y pues a veces termina como en la siguiente imagen, ¿verdad? Así termina a veces muchos juguetes, ¿verdad? Solamente amontonados, desperdiciados, poco valorados y solo por mencionar algunas cosas que pues llegan a suceder. Y en ese sentido, nosotros, pues sin darnos cuenta, nos estamos volviendo de una manera muy semejante como fue este hijo menor, este hijo pródigo que menciona Jesús en la parábola, que exigió a su padre y una vez que tenía todo lo amontonó, lo desperdició, lo derrochó. ¿Cuántas veces pues nos ha llegado a suceder a nosotros? Y pues realmente pues debemos de tener cuidados y apercibirnos de este tipo de cosas, porque no es la voluntad. Pero ¿qué piensa Dios sobre asuntos como estos? Ahora, yo sé y entiendo que nuestros padres pues han trabajado y siempre van a buscar lo mejor por nosotros. Eso no tengo duda porque lo he experimentado, he visto a mi madre pues esforzarse, sacrificarse para que nosotros obtengamos muchas cosas y sé que tus padres también hacen lo mismo por ti. Pero ahora la pregunta es nosotros como hijos, trasladándonos a tu edad. Pregúntate qué tanto valoras a tu padre, a tu madre, el esfuerzo que ellos hacen. Pregúntate si realmente valoras todo lo que tus padres hacen, lo que trajiste a tu mente, quizá en esa lista que pusiste. Si valoras su esfuerzo, si eres agradecido por cada cosa que te dan, desde la comida hasta algo que te compran, un regalo, la ropa, ¿lo agradeces realmente? ¿Agradeces sus esfuerzos, sus regalos? Los ves cada día salir a trabajar, a veces levantándose mucho más temprano que tú, preparando el desayuno, para que tú te alistes para ir a la escuela, comprándote, procurándote el abrigo, y a lo mejor tú hasta te enojas porque tu papá o tu mamá te va a levantar para que te vayas a la escuela, todavía te enojas. Y después procura que el lonche esté listo y que no te falte, y todavía te enojas porque te mandan otra vez sándwich, o porque otra vez te mandaron tal cosa. Preguntémonos si realmente valoramos y agradecemos sus esfuerzos. Si lo agradeces, ¿cómo lo haces? ¿Solo gracias? ¿O lo valoras? ¿Lo agradeces con tus acciones, con tus actitudes, cuidándolo, aprovechando lo que te dan? Otra pregunta es, ¿has sido áspero, has sido duro con tu padre, con tu madre alguna vez? En la que incluso tú sabes que pues la hiciste sentir mal, la hiciste sentir mal. Primero a lo mejor lo hiciste enojar mucho, pero sabes que en el fondo la manera en la que tú exigiste le heriste, porque quizá le reclamaste que no te compraba algo y le hiciste sentir mal. Pregúntate cosas como esas, apliquémonos estas pues realidades, ¿verdad? Y pues descubramos delante de Dios si es que hemos sido de esa manera, si es que no hemos respetado el lugar de autoridad de nuestros padres, o pregúntate también cómo obtienes las cosas cuando quieres algo, cómo lo obtienes, qué utilizas. Le reclamas a tu papá, le dices como a otros, te acuerdas el otro día, manipulas las circunstancias a tu favor para obtener algo. Espero que no sea de esa manera. Ahora otra pregunta. Ya vimos este actuar triste, negativo de este hijo menor, de la parábola, de este hijo pródigo, pero solamente quiero que quede claro y que entendamos hoy qué piensa nuestro Dios de estas actitudes. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios de hijos que simplemente deciden rebelarse, que no les importa nada y que dicen, yo mando, ¿verdad? Y que hacen a un lado a sus padres, que los humillan, que les gritan, que los menosprecian, que no valoran nada, que son mal agradecidos? Mira lo que dice Proverbios 30:15. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El ojo que escarnece, ¿verdad? Que dice cosas contra su padre y menosprecia a su madre, la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esto es solo un poco de lo que Dios piensa, porque realmente vemos en Deuteronomio, vea Deuteronomio 21, 18 al 23 y te vas a dar cuenta, léelo ahora que tengas un poco más de tiempo y te vas a dar cuenta
que Dios estableció para su pueblo leyes tan tremendas como que cuando un hijo era rebelde, era malagradecido, era contumaz, era mal hablado y muchas otras cosas que podemos ver, literalmente un hijo rebelde, que después de que sus padres le enseñaron, le amonestaron, le decían, le corregían, le ayudaban, le daban todo lo necesario, aún así ese hijo no le importaba nada. Había una ley que decía que todo el pueblo tenía que apedrearlo y que de esa manera se iba a erradicar la maldad y la rebeldía. Cosas tan tremendas que Dios pues dejó establecidos en otro tiempo para que veamos la magnitud del peso de maltratar, de escarnecer, de hacer sentir mal, de gritar, de ser malagradecidos contra nuestros padres. También ahí mismo en Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, ¿verdad? Ya que quizá nuestros padres, por el aprecio que nos llegan a tener, pues ellos pasan por alto muchas cosas. Pero quiero que sepas que para nuestro Dios, nada de esto, Él pasa por alto. Para Él es algo grave que nosotros como hijos deshonremos a nuestros padres. De manera que si nosotros como hijos queremos llegar a honrar a nuestros padres, a agradecer, a ser verdaderamente los hijos, pues que alegrarán a nuestros padres, pues realmente no hay otra manera más que primero en nuestro corazón esté un sano y un justo temor hacia Dios primeramente. Que conozcamos qué es lo que dice Dios de mi conducta como hijo y entonces sí yo puedo aprender a temer, pues también y a honrar a mis padres. Así es que si nuestros padres llegan a pasar algo por alto, pues Dios, nuestro Padre Celestial, Él no. A Él es al primero que ofendemos y que deshonramos cuando nosotros a nuestros padres que Él nos ha permitido, pues los deshonramos. Ahora, ¿qué espera Dios de mí como hijo? ¿Qué espera Dios? ¿Qué pide Dios de mí como hijo? Como hijo. Y hay dos textos que prácticamente resumen lo que Dios espera de nosotros como hijos. Éxodo 20:12, expresado como un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Lo que Dios espera de mí es que yo honre a mi padre y a mi madre. También Efesios 6:1-3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos de manera muy clara que Dios nos pide que honremos a nuestros padres. Y no solo nos lo pide, sino que además, todavía más a nuestro favor, está dispuesto a bendecirnos cuando nosotros decidimos honrar a nuestros padres. Cuando decidimos alejarnos de aquella conducta de ese hijo que aparece en esa parábola del hijo pródigo, que exigía, que pedía, que desperdiciaba, que era malagradecido. Y nos dice, honra a tus padres, haz lo contrario, y yo te voy a bendecir, vas a ser de larga vida, te va a ir bien. A todos nos gusta que nos vaya bien en muchas áreas de la vida. Si vas a jugar un juego común cualquiera, ¿verdad? Las traes, buscas ganar. Si vas a jugar algo, pues buscas que te vaya bien. Si haces un examen, quieres que te vaya bien en tus calificaciones. Nadie quiere que le vaya mal. Y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vuelvo a poner ahí la cita, ¿verdad? Además de todo, el que nosotros honremos y agradezcamos es justo, porque nuestros padres han dado mucho por nosotros. Esto es justo, es un mandamiento que tiene promesa. Así es que es lo que Dios pide de nosotros. Pero ahora quizá tengamos otra pregunta que tenemos que resolver. ¿Qué es honrar a mis padres? La Biblia dice que lo honra. Y bueno, vamos a prácticamente estar cerrando mencionando qué es honrar a mis padres. ¿Qué implica honrar a mis padres? Y bueno, honrar a nuestros padres en parte pues tiene que ver con darles el lugar pues que ellos tienen, con respetarlos como lo que son, con agradecer siempre los detalles y cuidados que tienen para con nosotros, con valorar pues lo que ellos nos compran, cuidándolo, siendo agradecidos, compartiéndolo. Así es que el primer paso que nosotros debemos seguir para honrar a nuestros padres es primeramente valorarlos. Valorar lo que tu padre, lo que tu madre, tus padres juntos hacen por ti. Valorar todos aquellos sacrificios que ya mencionamos y que sin duda alguna enlistaste y recordaste en un inicio de la clase. Es valorar lo que son tus padres para ti. Valorar el trabajo que ellos tienen,
valorar que ellos se levantan primero y quizás son los últimos en dormir, valorar que ellos tienen todo listo para ti, para que tú te puedas desarrollar, valorar la comida, valorar el tiempo, los regalos, la instrucción, todo lo que hacen por ti. Eso es lo que nos toca a nosotros como hijos, ¿verdad? Si quieres honrar a tu padre, valora lo que hacen tus padres, pero también acepta y respeta su autoridad. Aceptar y respetar su autoridad. Sí, ya sé que Dios, que eres mi padre y que tienes autoridad, pero también no solo respetarla, no solo aceptarla, es decir, en otras palabras, no obedecer a regañadientes, sino reconocer delante de Dios, pues que Dios los ha puesto como superiores a nosotros, que los ha puesto como autoridad, ¿verdad? Ya que ellos van a dar cuenta por nuestras vidas. Por lo tanto, lo que se espera de nosotros es que nos sujetemos a ellos, que lo que ellos nos dicen y nos piden, pues siempre será lo mejor y será bueno para nosotros. Por lo tanto, pues para respetar su autoridad no debemos gritarle, ¿verdad? No debemos ensoberbecernos delante de ellos. No, no lo voy a hacer, ¿por qué yo? Y así, ¿verdad? Debemos de respetar lo que ellos dicen. Darnos cuenta que cuando ellos dicen sí, pues es sí. Cuando ellos dicen no, pues es no. Ellos tienen la última palabra y Dios los ha puesto como esa autoridad. Y nuestra parte, si queremos honrarlos, pues será siempre esta, ¿verdad? Aceptar y respetar su autoridad. Pero también no solo aceptar y respetar su autoridad, sino tratarlos con respeto. Y esto tiene que ver un poco más con su persona. Tratarlos con respeto. Y tiene que ver con cómo tratas tú a tu padre, a tu madre en la dinámica diaria. Así todos los días en la casa. ¿Cómo les hablas? Ma, esto, ya dame lo otro. ¿A qué hora vamos a hacer esto? Y a veces nosotros, pues sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a tratar a nuestros padres pues con total falta de respeto. A veces llegamos a hablarles de maneras incorrectas, no los saludamos ya nunca, no nos despedimos, incluso tristemente algunos llegan a usar apodos para con sus padres, usan totalmente una falta de respeto. Otros llegan a hacer acciones como hacer que sus padres queden en ridículo delante de otros, ¿verdad? Haciendo chistes o diciendo cosas que pasaron solamente en su casa, en la dinámica entre padres e hijos, que solo quedan ahí en la intimidad de su casa, y a veces muchos hijos buscan ridiculizar, ¿verdad?, a sus padres, les hacen quedar mal, y eso también es faltarle respeto a su persona, ¿verdad? También, por ejemplo, no usar tonos de voz desafiantes, ¿verdad? Usar los tonos adecuados, entender que es mi padre, ¿verdad? Ellos merecen nuestro respeto, nuestro honor, nuestros agradecimientos totalmente. Pero otra cosa más que implica la honra a los padres es cuidar de ellos, ayudarles y cuidar de ellos. Y a lo mejor tú digas, bueno, pues yo cómo voy a ayudar y cuidar a mi papá si él es el que hace, mis papás hacen eso por mí. Bueno, pues aún a pesar de tu corta edad puedes ayudar y cuidar de ellos. ¿De qué maneras? Bueno, hay maneras prácticas. Empieza a tomar labores sencillas en tu hogar. Recoge lo que usas. Tus juguetes, cuando termines de jugar, levántalos al lugar que tienes designado para ellos. Ayúdales, cuida de ellos, cumple con tus responsabilidades, haz tu tarea a tiempo. No les hagas que a la última hora estén comprando cosas que tú no les avisaste. Haz la parte que te corresponde. A tu corta edad aprende a ser responsable. Sin duda alguna vez alguno de tus padres se ha enfermado, puedes ayudarle en esos momentos. Acércale un vaso de agua, pregúntale cómo se siente, prepárale, ¿por qué no?, el agua caliente para que tome un baño, ayúdale algún día con cuidado a calentar algo, empieza a lavar los trastes. Si un día ves a tu mamá, ¿verdad?, que viene quizá con las bolsas del mandado y son pesadas, puedes acercarte y decir, te ayudo a cargar esto pesado, a mover un garrafón quizá, hacer cosas que tú puedes hacer que estén en tus manos. Ayudar a tu padre también con algunas labores, preguntar en qué te puedo ayudar. Y en cuanto a los cuidados, ¿sabes que un hijo puede estar orando por su padre, por sus padres, continuamente pidiendo que Dios los cuide y los proteja? Así es que pues no tenemos excusa en este sentido. Vuelvo a repetir, ¿qué implica o qué es honrar a mis padres? Pues es valorarlos, es aceptar y respetar su autoridad, es tratarlos también con respeto a ellos como personas, y también es ayudarles y cuidar de ellos. Y por supuesto, algo que va a pasar más adelante conforme vayas creciendo y que no debes de quitar en tu mente, es que cuando el Señor te permita tener un trabajo y ganes algo de dinero, también honrar a los padres implica ayudarles económicamente.
Yo sé que nunca les vamos a poder pagar lo que ellos hicieron, pero sí podemos ser agradecidos, podemos obedecer a Dios, honrando y poniendo en práctica estas cosas útiles y sencillas. Así es que como conclusión, yo quisiera pedirte, como yo lo he hecho y reconozco que como hijo no he sido el mejor hijo, que pues he tenido muchos errores, pero que aproveches tiempo para pedirle perdón a Dios si no has valorado a tus padres. Que tomes el tiempo necesario y recuerdes y digas, en esto y en esto no he valorado a mis padres como Dios lo pide. Porque recordemos que a Dios es el primero que ofendemos cuando nosotros somos malagradecidos o no hemos valorado a nuestros padres. Que si hemos tomado actitudes desafiantes como las del hijo pródigo, pues pidamos perdón también a nuestro Dios. Que si hemos hecho eso, nos volvamos de ese camino y aprendamos buenas virtudes y nos esforcemos, ¿verdad? Que sujetemos ahí, pues le pidamos a Dios de su ayuda, y esa es parte de la siguiente petición, que ruegues y pidas a Dios ayuda para ser el hijo que Dios quiere que seas con tus padres, un hijo agradecido, un hijo que ayuda, un hijo que honra a sus padres en todo lo que puede. Y como actividad final, mira lo que tengo de actividad final, y ojalá que puedas darte tiempo, que no lo tomes como una clase más, ¿verdad? Como no debiéramos de tomar la palabra de Dios, sino que puedas hacer esto y que reconozcas a tus padres, que no seas como el hijo pródigo, que reconozcas a tus papás, ¿verdad? Así como esa imagen que dice gracias, pero quiero pedirte que en estos días, con tu letra, como puedas escribir, que escribas una pequeña carta a tus padres, agradeciendo todas las cosas que han hecho por ti. Diles cuánto valoras sus cuidados, sus regalos y aún sus regaños. También seguramente en esa carta va a haber cosas por las cuales pedir perdón por algún mal comportamiento. Apúntalo también y con valor. Pide perdón, reconoce que gritaste, que exigiste, que tú hiciste sentir mal a tu padre por esto o esto. Escríbelo ahí. Aprovecha esta carta para expresar tu gratitud hacia sus padres y también para reconocer que nos hemos equivocado. Y háblale a tus padres un día y léela delante de ellos y dile, mira papá, esto lo escribí, aprendí esto y quiero que sepas que valoro mucho, ¿verdad? Si en verdad lo reconoces. Te animo a que puedas hacerlo, a que tomes el tiempo para hacer esta carta y que en cuanto la termines, la leas, ¿verdad? Leas lo que escribiste y que agradezcas a Dios en oración por tus padres. Bueno, pues dicho esto y teniendo esta actividad en mente, pues vamos a terminar orando. Espero que puedas darte tiempo para hacer estas actividades y que, como lo dije en un inicio, que sea de mucha bendición pues esta clase para ti, especialmente los versículos de la Biblia que nos desafían y que nos advierten también de las conductas de las que nos debemos apartar. Así es que vamos a terminar orando. Padre, gracias te doy porque tu palabra siempre nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores y porque en ella pues también nos ayudas a ser mejores hijos. Quiero pedirte que tú sigas obrando en los corazones de cada uno de los pequeños que pues está mirando, que está escuchando esto, y que tú le ayudes en su corazón, Señor, a ser un mejor hijo, a honrar a sus padres, a despojarse de la conducta como vemos que tuvo ese hijo menor, el hijo pródigo, de ser malagradecido, de desperdiciar el trabajo de sus padres. Te ruego por cada uno de ellos, por sus familias y por este tiempo, Señor, en el que vivimos con dificultad. Te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues reciban un saludo, me dio gusto poder estar frente a ustedes y pues estamos despedidos. Hasta la próxima.